Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 de Tesalonicenses, en base a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Sepan que es por la misericordia de Dios que estamos aquí y para mí es un enorme gusto poder estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos. Pues antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo a través de esta página de Facebook, los días miércoles, viernes y domingos. Los esperamos aquí los miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche, horario en base a la hora de la Ciudad de México, del centro del país, y los días domingos los esperamos una hora más temprano en un horario diferente a las 8:30 de la noche. Todos los miércoles lo que tenemos aquí es un estudio bíblico, sistemático y expositivo en base a la palabra de Dios. Estamos viendo versículo por versículo de la Biblia y ahorita precisamente pues estamos estudiando segunda de Tesalonicenses. Estamos comenzando literalmente con esta carta, así que no te pierdas nuestras transmisiones de los miércoles. Te esperamos aquí a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos, especiales, que son a sugerencia y petición de ustedes, así que te esperamos igual todos los miércoles a las 9:30 de la noche, y los domingos para nuestra reunión de oración te esperamos a las 8:30 de la noche. Muy bien, dicho eso, pues vamos a comenzar. Y antes de iniciar, hermanos, nuevamente les doy la bienvenida y les doy unas rápidas recomendaciones para nuestra transmisión en vivo. La primera y la más importante es que puedan ir por sus Biblias, ténganlas ahí a la mano, porque hoy vamos a estudiar precisamente la Biblia. Así que vayan por sus Biblias, igual si quieren traer una libreta o una hoja de papel para apuntar cualquier punto que ustedes crean que es como relevante, perfecto. Inviten también a sus familias a ver esta transmisión junto con ustedes y aprovechemos esta noche para compartir en casa un momento devocional, de estar con nuestras familias y estudiar juntos la palabra de Dios. Y finalmente, como siempre, les agradecería el favor si nos ayudan a compartir esta transmisión en vivo en sus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Pero quería pedirles antes una disculpa, mis amados hermanos, sincera de todo corazón, por el atraso que hoy hubo en nuestra transmisión. Nuestra transmisión usualmente es a las 9:30, pero la iniciamos casi a las 9:10, o sea, a las 10:10, perdón. Es decir, casi 40 minutos tarde. Les pido de todo corazón que me perdonen, mis amados hermanos. Les doy una breve explicación. El día de antier, lunes, una doctora que nos imparte clase ella los días lunes, miércoles y jueves. Y nos dijo que no iba a haber clase el día miércoles, que solamente iban a haber clases el día lunes y el día jueves, por lo que hoy prácticamente tuve todo el día libre. Y entonces mi familia, que mi papá andaba de paso hoy muy temprano en la mañana, vinieron por mí y me fui a casa, su casa cuando gusten, su casa. Ustedes saben que yo aquí vivo solo entre semana por la universidad, que estoy lejos de donde realmente vivo. Y entonces hoy estuve todo el día con mi familia en casa. Y entonces me regresé ahorita en la noche y llegué aquí como a las 9:40, 9:45 más o menos. Y entonces hasta ese momento tuve internet y pude como que rápido compartirles que la transmisión iba a ser a las 10. Ese es el motivo. Les pido perdón, hermanos, y gracias por su comprensión. No quería cancelar la transmisión. Así que vamos a iniciar. Como siempre, recuerda que es importante entender que aunque segunda de Tesalonicenses es una epístola paulina, es decir, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, no son únicamente las palabras de Pablo. Es la palabra de Dios. Porque es Dios, por medio del Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo para poder escribir esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es la palabra profética más segura. Y entendemos que la inspiración plenaria y verbal de la Biblia hace que la Biblia sea perfecta de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna, es poderosa, es suficiente, es preciosa y hermanos, o sea, es cristocéntrica, centrada en Cristo. Y también creemos en la suficiencia de la Biblia, que no necesitamos hoy nada más que las Escrituras. Es suficiente, porque es la palabra viva y eficaz. Dicho eso, vamos a dar lectura a lo que hoy vamos a estudiar. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por lo cual asimismo
padecéis. Y a lo mejor podríamos pensar y decir, bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Porque nos habla por un lado de justo juicio de Dios, por otro lado nos habla de ser dignos del reino, por otro lado nos habla del padecimiento. Entonces, ¿qué tienen que ver estas cosas? ¿De qué forma se conectan? ¿De qué forma se relacionan los conceptos que nos está exponiendo aquí la Escritura? Y para poder entender esto, tenemos que recordar los estudios bíblicos que hemos tenido en el pasado y poder recordar el contexto de la iglesia tesalónica. Yo te compartí en la primera transmisión en vivo que hicimos acerca de 2 de Tesalonicenses una introducción a la carta. Dentro de los datos que yo te compartía que la iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida, era una iglesia que sufría persecución, que era atribulada en este aspecto. Y que a pesar de eso era una iglesia que se mantenía firme en el Señor. Es más, nuestro estudio de la semana pasada se basó en ese punto. Tú recordarás el versículo 4 que dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y hablamos acerca de cómo nos daba la iglesia en Tesalónica y nos da ese ejemplo de un buen testimonio de mantenerse firmes en la fe y en la paciencia, a pesar de las tribulaciones y aflicciones que estaban atravesando. Y inmediatamente después de eso tenemos el versículo 5, que nos dice, o sea, una vez entendiendo que mantenían firme su fe en el Señor a pesar de la tribulación que padecían, nos viene el versículo 5 que nos dice, esto es, o sea, lo anterior, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por lo cual asimismo padecéis. Pero para poder entender aún mayormente el mensaje que nos quiere dar el versículo 5, tenemos que leer los versículos que vienen después del versículo 5. Ahorita no vamos a estudiar esos versículos, los vamos a estudiar más adelante. Pero para poder entender lo que nos está enseñando el versículo 5, tenemos que ver la respuesta que aún más adelante se nos agrega en los versículos del 6 al 8. Y fíjate lo que dice, vamos a leerlos del versículo 5 al versículo 8. Ya recordamos que en el versículo 4 nos expuso que los tesalonicenses tenían ese buen ejemplo, este buen testimonio de que su paciencia y su fe permanecían firmes a pesar de la tribulación y de la tribulación y de la persecución que ellos soportaban. Y ahora sí, vamos a ver como el panorama general del versículo 5 al versículo 8 y dice: esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Y aquí nos arroja más luz, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendemos mejor, y no sé si ya podrás notar tú en este punto, ya que leímos los versículos del 6 al 8, ¿de qué nos está hablando el versículo 5? Recapitulemos. Nos está diciendo que la iglesia tesalónica sufría persecución y tribulación, soportaban, y aún así se mantenían firmes en el Señor. No era de que soportaban y claudicaban, no. No era de que eran atribulados y claudicaban, no. Eran atribulados, eran perseguidos, pero se mantenían firmes. Y después nos dice en el versículo 5 que eso es demostración del justo juicio de Dios para que sean dignos del reino por la tribulación que padecen. Entonces decimos, ¿cómo que el justo juicio de Dios, ser dignos del reino? Pero después los otros versículos nos dan mayor amplitud, porque nos dice que aquellos que son atribulados, su recompensa, dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, nuestro fin es, el fin es daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y el versículo 6 y 8 nos exponen que Dios va a juzgar, Dios va a retribuir la maldad que los hombres hicieron al atribular y perseguir a los creyentes. Entonces ahora entendemos con mayor profundidad el mensaje que nos da el versículo 5. La iglesia de Tesalónica era una iglesia atribulada, era una iglesia que permanecía fiel en esto. Y además de todo, Dios les da en este momento aquí una promesa que hoy sigue vigente aún para todos aquellos amados hermanos que hoy son atribulados y perseguidos por causa del Evangelio. Y el versículo 5 nos los expone. Nos dice que esa tribulación que ellos padecían, que esa persecución que ellos atravesaban, expuesta en el versículo 4, dice, eso es demostración del justo juicio de Dios.
Y a lo mejor diríamos, pero ¿cómo que justo juicio de Dios? Si los creyentes en Tesalónica eran salvos, eran creyentes, permanecían fieles al Señor, ¿cómo que es el justo juicio de Dios el que sean perseguidos, el que sean atribulados, el que sean perseguidos por hombres perversos? ¿Cómo puede estar escrito que eso es el justo juicio de Dios? Tenemos que ver todo de una forma clara, hermanos, porque nos añade después, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y adelante nos dice el versículo 7 cuál es la recompensa de esa tribulación. Entonces, hermanos, es precioso porque nos dice que para que seáis dignos del reino de Dios. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Pablo jamás está diciendo que la salvación es por obras y que para llegar al cielo, al paraíso, yo tengo que hacer cosas y contribuir con obras de mi parte para ganarme el cielo. No. Pablo jamás está enseñando esto. Pablo jamás está argumentando a favor de esto. Al contrario, Pablo era un firme enemigo, como todos los creyentes debemos serlo, de pensar que podemos ganarnos el cielo, la salvación y la gracia de Dios a través de nuestros propios méritos. Pablo se oponía fuertemente a esto. Por algo Pablo se oponía de una forma muy contundente y tajante a ciertos grupos como los judaizantes que procuraban tener obras extra para poder ganar la gracia y el favor de Dios, como un requisito para ser salvos. La salvación es por gracia, hermanos. La salvación es por fe. Y ni tú ni yo podemos hacer ninguna obra para poder ganarnos la salvación que Dios nos da. Romanos 3 nos enseña esto. Que somos justificados, el versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia. Si la gracia de Dios es algo que se puede ganar, si la gracia de Dios es algo que se puede comprar, si yo padezco persecución y tribulación con el fin y objetivo de poder obtener y ganarme la gracia de Dios, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. Es un pago por una obra que tú hiciste. Y claramente la salvación que Dios ofrece, la Escritura dice que es gratis, es por gracia. La salvación no es por obras. Y no podemos ganarnos el cielo por nuestros méritos. De que, yo fui atribulado, mis amados hermanos, y entonces yo soy más digno del cielo de lo que ustedes son. Amados, hoy tenemos plena conciencia que hay creyentes que están siendo atribulados, que están siendo perseguidos, que literalmente están dando su vida por causa de Cristo, que los están buscando, que los están torturando, que los están asesinando por causa del Evangelio. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que cuando esos creyentes mueran, ellos van a ir al cielo. Pero también hay creyentes que no están sufriendo persecución, que no están siendo buscados para matarlos, que tampoco los están torturando por causa del Evangelio, y que si hoy mueren, también van a ir al cielo. Y los dos van a ir por una sola razón: por la gracia de Cristo. No por sus obras, no porque si uno padeció más que otro y el otro sufrió más que otro fue más digno del cielo, no, para nada. Fue por la gracia de Dios. Hermanos, quiero hacer una corrección. La salvación sí es por obras. Por supuesto que la salvación es por obras. Nosotros creemos y afirmamos que la salvación es por obras, pero las obras de Cristo, no las nuestras. Las obras de nuestro Señor y Salvador, no nuestras obras. No por nuestros méritos, sino por los suyos. Entonces Pablo no está enseñando aquí que vamos a ganarnos el cielo por medio de la tribulación, porque aquí dice, para que sean dignos, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Lo que nos está enseñando esto, mis amados hermanos, es un principio que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó. Jesús dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. ¿Sabes qué, amado hermano? Muchas veces solemos pensar erróneamente, pero también es algo muy encarnado que tenemos como humanos, el querer ser protagonistas en todo. Queremos figurar en todo, en mi vida, en mis decisiones, en mis logros, en mis objetivos, en mis triunfos. Todo queremos ser protagonistas, en un trabajo, en una escuela, en todo nos gusta tener de alguna forma participación y colaboración, pero en la cuestión espiritual tú y yo no podemos gloriarnos de nada que provenga de nosotros mismos. No podemos.
La única cosa que tú has abonado, y te lo digo francamente, y la única cosa que yo también he abonado a la obra de Cristo, lo único que tú has abonado y lo único que yo he abonado o participado, por así decirlo, es nuestro pecado y nuestra maldad. Es lo único que hemos hecho. Fuera de eso no hemos hecho nada más. Aún las cosas buenas, por ejemplo, que yo he hecho en mi vida cristiana, no han sido por mí, han sido por Cristo y por su gracia. Esta página, por ejemplo, no es por mí, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por el entendimiento de la Escritura tan profundo que tengo, para nada. Es por Cristo y por su gracia. Y cuando lleguemos al cielo, no se va a tratar así de que, llegué cansado, llegué herido, llegué con la armadura desgastada, llegué sudando, pero logré llegar hasta el final. No. La gloria va a ser de Cristo. Pablo dijo al final de sus días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y a lo mejor podríamos ver estas tres frases y decir, pues sí, todo Pablo habla acerca del mismo. Yo peleé la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Y a lo mejor podríamos decir, sí, depende de mí el llegar hasta el final, pero no es así. Porque Pablo añade algo al final del capítulo 4 de 2 de Timoteo, que es la última carta que escribe Pablo, y es el último capítulo. Y Pablo dice, al final, el Señor me libró de toda obra mala, y Él me preservó para su reino celestial. A Él sea la gloria. Ahí está. Pablo terminó la carrera, claro, pero porque Cristo lo preservó. Pablo peleó la buena batalla, claro, porque Cristo le dio fuerzas. Pablo terminó la carrera, claro, porque fue Cristo el que lo sostuvo todo ese camino, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pablo guardó la fe, por supuesto, porque Cristo lo capacitó para ello. La historia de redención no se centra en el valor y la perseverancia del hombre. Nunca vemos en la Biblia, sí, el valor de Moisés para llegar al final. Sí, la fuerza de Josué para llegar hasta el final. No, sí, la sabiduría de David para llegar hasta el final, no. Siempre vemos un mismo factor, la gracia de Dios sosteniendo a los hombres para llegar al final. Tú y yo vamos a llegar algún día al cielo, hermano. A lo mejor habremos atravesado muchas dificultades en esta vida. Muchas persecuciones, muchas angustias, muchas preocupaciones, lo que tú quieras. Pero estaremos delante de Dios algún día. ¿Y sabes qué? No habrá sido por ti, hermano. Tú y yo no somos dignos del cielo. No somos dignos de la gloria. Es Él el que nos hace dignos. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Tú y yo hoy no podemos hacer nada para ganarnos el cielo. Es una frase común, ¿no? Y la escucho muy frecuente en la escuela. Ya te ganaste el cielo. Ya, con esta buena acción, ya ganaste el cielo. Ningún hombre es digno de ganarse el cielo. Jamás. A lo mejor muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no todo el mundo va al cielo? ¿Por qué no todo el mundo es salvo? ¿Sabes cuál es la verdadera pregunta, hermano? ¿Por qué algunos son salvos? Esa es la verdadera pregunta. La verdadera cuestión no es por qué no todos van al cielo. La verdadera cuestión es por qué algunos iban al cielo. Ninguno de nosotros lo merece. Ninguno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero es por Dios y su gracia. Pero lo que nos está enseñando aquí Pablo, que nos dice que esto es demostración de justo juicio de Dios, la tribulación que padecían los tesalonicenses, y dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, es esa promesa de que Dios aún nos da en el versículo 7, y dice, y a vosotros que sois atribulados, les voy a dar reposo con los demás, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es la promesa de Dios, ustedes van a sufrir, van a ser atribulados, pero algún día recibirán un descanso eterno. Apocalipsis nos dice esto, que nos dice que toda lágrima de los ojos de ellos, Dios la limpiará. Y estarán para siempre con el Señor, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más hambre, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, porque Cristo será el todo. No nos está invitando aquí Pablo a que nos ganemos el cielo por medio de nuestras obras.
Nos está invitando a que perseveremos porque Dios nos está preservando y su recompensa es grande, por el cual asimismo padecéis. Por el reino de Dios es que padecemos, mis amados hermanos. Y termino dándoles esta esperanza final, hermanos. Claramente estoy vivo, claramente no estoy muerto, estoy respirando, estoy con mi corazón latiendo, estoy hablando con ustedes, estoy viéndolos a ustedes aquí en la pantalla, ustedes me están viendo a mí, me están oyendo, estoy vivo. Pero déjame decirte algo, mi amado. Sea cual sea la tribulación que tú atravieses en este momento o a lo largo de tu vida, vale la pena. No estoy en el cielo, jamás he estado en el cielo. No puedo decirte, no, sí, hermano, es que vale la pena. Como por ejemplo, si yo pudiera decirte, si yo ya hubiera acabado mi carrera, hermano, supongamos, y hay un joven que acaba de empezar la misma carrera que yo, y le dijera, no, esfuérzate, aunque te cueste trabajo, aunque estés cansado, aunque no puedas dormir, esfuérzate, porque ahorita que yo ya terminé mi carrera y estoy trabajando, de verdad te puedo decir que vale la pena el esfuerzo. Hermanos, no apliquen este mismo punto. Yo no he estado en el cielo. Yo no he muerto, he ido a la gloria. Yo no he visto a Dios físicamente, frente a frente. Pero sé que vale la pena, mi amado. Sé que vale la pena. Y es una esperanza que nada ni nadie me la va a quitar. Pablo murió decapitado porque creía que valía la pena. Pedro murió crucificado porque sabía que valía la pena. Muchos cristianos en esa época murieron a manos de los romanos en un coliseo porque creían que valía la pena. Muchos cristianos a lo largo de la historia, por ejemplo, durante la Unión Soviética, morían siendo torturados porque creían que valía la pena. Muchos creyentes hoy en día en Afganistán, en Corea del Norte y en otros muchos países están muriendo por causa del Evangelio porque creen que vale la pena. ¿Tú crees que darían sus vidas? Y además de todo, no simplemente mueren, sino que además de todo son torturados, son perseguidos, son martirizados. ¿Tú crees que no lo harían si no pensaran que vale la pena? Por supuesto que lo vale. Pablo decía, esta breve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente peso de gloria. Vale la pena, hermano. Es algo que siempre me recuerdo cada vez que atravieso tribulaciones o preocupaciones. Pues, Señor, yo voy a continuar, porque sé que vale la pena. Si ahorita estoy llorando, si ahorita estoy preocupado, si ahorita estoy angustiado, si ahorita estoy triste, no importa, porque sé que vale la pena, porque algún día llegaré al final, no por mis fuerzas, sino porque tú me sostuviste, y ahí Dios, mira, todo habrá terminado. Y habrá valido la pena. Habrá valido la pena. 1.000.000 de veces habría valido la pena. Mis amados hermanos, estaremos para siempre con el Señor. Entonces les dejo ese ánimo final, mis hermanos. Les dejo ese consuelo final que aún la iglesia de Esmirna y Filadelfia entendían. Dios les dice aún, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Llega hasta el final. Si llegas a este final, estarás para siempre conmigo. Al que venciere, yo le daré la vida eterna, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, ¿vale la pena continuar? No te desanimes, no te desgastes, no te derrumbes. Cuando hay cristianos que están padeciendo más que nosotros y están dando más de lo que nosotros estamos dando, y ellos siguen adelante porque saben que vale la pena. Nosotros también tenemos la misma esperanza, tenemos la misma fe, tenemos la misma confianza de que algún día estaremos para siempre con el Señor. Siempre tenemos esa confianza, mi amado. Siempre. Pues eso es todo. Espero que les haya sido de mucha bendición. Gracias a todos los que se conectaron. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos. Ahí veo que somos alrededor de 50 personas. Fuerte abrazo en el Señor. Que Dios les bendiga muchísimo. Estamos aquí para servirles, mis amados hermanos, en lo que se les ofrezca y necesiten. No duden en contactarnos, mis hermanos. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta noche. Que descansen, hermanos. Tengan una bendecida noche, hermanos. Primero Dios, mañana empezaré el día temprano, me tengo que parar a las 6 de la mañana. Mañana tenemos, hermanos, si se acuerdan de mí ahorita brevemente en sus oraciones, tenemos proyecto final es una materia que se llama microbiota humana, pero pues básicamente es microbiología, todo lo que es bacterias, parásitos, virus,
todo esto, hermanos. Entonces mañana es el proyecto final y es en clase. Pues usualmente nos dejan este proyecto final y lo hacemos nosotros en nuestras casas, nos dan un lapso de 3, 4 días para hacerlo y entregarlo, pero no, ahora lo cambiaron y ahora es hacerlo en 2 horas, las 2 horas de la clase. Entonces, pues mañana nos toca hacerlo ahí en ese momento, hermanos, y entregarlo, pues que para Dios sea la gloria en todo, ¿no? Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo porque Dios es digno de eso, ¿no, hermanos? Aún la Escritura nos dice que ya sea pues que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces pues vamos con todo, mis amados hermanos. Fuerte abrazo, ahí tenemos a Sabiel, a Hermelinda Parra, ¿quién más tenemos por ahí conectado? Déjenme ver aquí, Benecita Martínez, Ricardo Centeno, Lupita Jiménez, Ana Alonso también por ahí. Son un par de los que veo, hermanos. Perdónenme si pues se me olvidó o falté algo. Ahí está Giselle igual. Lourdes Monroy, también bendiciones. Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Pati Arango, Lupus Bermúdez. Hermana Cintia, igual de Perú. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por que nos acompañaron. Que el Señor les bendiga mucho. Los esperamos el día viernes, hermanos, a las 9:30 de la noche. Vamos a hablar de un tema súper bueno, que va a ser el tema, vamos a hablar de la gracia irresistible, de la gracia especial de Dios y de la gracia común de Dios. Va a estar buenísimo. Es un tema doctrinal bastante hermoso. Así que no se lo pierdan. Los esperamos este viernes a las 9:30. Y pues, hermanos, ya, que el Señor les bendiga mucho. Fuerte abrazo. Tengan una muy bendecida noche. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.